Retornamos al Tribunal de la Tarde. Gracias, muchísimas gracias por permanecer con nosotros. Está conectado vía la plataforma Zoom nuestro invitado en nuestra audiencia en el día de hoy en este Tribunal de la Tarde, el licenciado Josly Woolmore. Él es psicólogo. Precisamente, pues, lo felicitamos en este Día del Psicólogo y para nosotros es un gratísimo pues momento de conversar con él. Josly, buenas tardes. Tu micrófono, Josly. Ahora sí, disculpe la tecnología. Buenas tardes nuevamente. Saludarles, extenderles un abrazo y expresarles que ya extrañaba estar con ustedes en casa, así que aquí estamos como siempre. Nosotros así aquí también. Así es, Josly. Bueno, pues hoy es un día importantísimo, hoy es Día del Psicólogo y de verdad que quisiéramos que tú nos dé un briefing de cómo va esta ciencia en esta situación de pandemia, o sea, cómo está reaccionando la gente después de un año sometido a este encierro, a esta presión, al uso de mascarillas permanentemente, al cuidado de higienizarse varias veces por hora las manos. ¿Qué trauma pudiese estar creando esto independientemente de las secuelas del COVID-19? Claro que sí, muchachos. Cuando hoy se puso en contacto conmigo producción, me puse muy contento por varias razones. Lo primero, por el hecho de hoy celebrar el Día del Psicólogo tras un año donde hemos estado enfrentando como país, como sociedad, toda esta situación con relación a la pandemia. Ustedes saben que se levantó toda una ola de psicólogos, especialistas en la salud mental, para acompañar a todos los ciudadanos en este proceso, algo que nos tomó de sorpresa. Luego de un año, luego ya por pasado este año, hemos visto cambios significativos con relación a la sociedad en sí. ¿Y por qué digo cambios significativos? Se ha ido desmontando ya esta teoría de que solamente se debe buscar un psicólogo cuando una persona tiene algún trastorno mental. Las personas han ido identificando y han ido acogiendo el hecho de que es oportuno y también importante poder tener el acompañamiento de un psicólogo en todos los procesos que se dan en nuestras vidas. Y más aún en esta situación de pandemia donde se han visto personas luchando contra la depresión, ansiedad, insomnio, pérdida de apetito y todas esas cosas que hemos ido escuchando durante todo este año. Fíjate que esta pregunta que tú formulas, Dionisio, es importante porque se ha ido perdiendo un poco el tema de la responsabilidad social frente a la pandemia que aún estamos atravesando. Las personas ya se han ido, por así decirlo, han ido como bajando la guardia, como decimos aquí en República Dominicana, han dejado de usar las mascarillas, están siendo un poco irresponsables con el tema de higienizarse, de mantener el distanciamiento. Y todo eso en un público específico ha despertado nuevamente este asunto de estar como paranoicos, como qué ha de pasar. Se habla de nuevas cepas, se hablan de nuevos casos, se hablan de pérdidas humanas que aún siguen enfrentando esta situación de pandemia. Y todo esto entonces pone un público frente al otro. Hay un grupo que ya no entiende que ya no va a pasar nada, porque ya también con la llegada de la vacuna, como ya me vacuné, yo entiendo que ya yo estoy, no estoy de cara a esa realidad. Pero hay otros que no se quieren poner la vacuna porque entonces se está comentando que si la vacuna trae una segunda, trae una consecuencia. O sea, las aguas están divididas, pero seguimos nosotros de este lado acompañando este público y esta sociedad que aún no necesita y seguimos concientizando desde nuestros consultorios, desde el acompañamiento, que debemos seguir de pie y de frente a la situación que aún estamos atravesando, que todavía el COVID es una realidad y debemos mantenernos enfrentando esa realidad. Hay un aspecto, yo sé que tiene que ver mucho, y ya lo definía Dionisio en la primera pregunta que hacía, con relación
manejar el tema de la presión, de estar en un estado que no es el natural de entrada, o sea, cara cubierta, la boca cubierta con un tapaboca, la nariz, el tema de la sociabilización, de verte, te quiero, pero es solamente a lo sumo un toque de puños, aquello de abrazarte, de decirte. Voy a ponerte un ejemplo, ir a un sepelio, alguien que pierdes a alguien querido y ni siquiera poder darle un abrazo a alguien, ¿no? Entonces todo esto, ¿qué tanto ha afectado al dominicano y de manera muy puntual? ¿Qué tanto han tocado las puertas de profesionales de la salud, como son ustedes y los psiquiatras, expertos en conducta humana, ante esta ola de cambios donde no nos preparamos y mucho menos teníamos un referente emocional con que comparar? Sí, claro, y es importante ese punto también, porque precisamente tras esa situación hemos visto que aún muchas personas no han podido concientizarse en ese sentido, o no concientizarse, no han podido entender la razón de por qué se mantiene aún el distanciamiento. Y el público que se ha visto más afectado, Mildred, en relación a este caso han sido los niños. Niños que van a, tal vez, no han podido visitar los abuelos, no han podido visitar los primos, y tal vez se encuentran y no le permiten ese acercamiento. Padres que aún mantienen, ¿verdad?, el protocolo que se ha establecido desde un inicio. Hay otros padres que abiertamente ya han podido dar apertura a esa parte y entienden que, bueno, entienden que todo ha bajado y han permitido ese acercamiento. Pero claro que sí, recuerda que somos una población, somos un país de mucho afecto, de mucho abrazo, de sonreír mucho, de ser muy expresivos en esa parte. Y vernos aún limitados, de no poder nosotros expresar con todo nuestro rostro lo que sentimos, lo que queremos expresar, el yo verte y no poder abrazarte, el no poder externar ese sentimiento, el mantener todavía esa represión es algo que aún está causando muchas situaciones. Y es por eso que desde el Departamento de Psicología, perdón, se ha seguido manteniendo o se ha ido trabajando el tema de nosotros poder ayudar a las personas a identificar las emociones, de que puedan conocer sus emociones cuando están enojados, cuando están tristes, porque muchas veces confunden los síntomas y entonces empiezan a tildar a las personas que tienen depresión, que están pasando ya asuntos psicológicos más profundos, cuando simplemente se está atravesando un momento emocional por el hecho de yo no poder tener esa apertura o ese acercamiento con las personas queridas, de no poder expresar ese afecto, de no poder dar ese abrazo o no poder dar ese beso. O sea que realmente sigue siendo muy importante esa parte y como te decía, partiendo más aún de esa población infantil que es la que se ha visto más restringida en ese sentido. Precisamente, Josly, en este tipo de situaciones hay muchos sentimientos encontrados. Hay personas que al distanciamiento, al el encierro en las casas, pero a eso también se le suman tristeza por la pérdida de un ser querido, al cual se le suma además que no pudo despedir de la forma en que tradicionalmente se hace. Cuando se encuentran estos sentimientos encontrados, ¿qué hacer? Ciertamente hay que acudir a un profesional de la psicología, de la terapia, para poder pues volver a la normalidad o por lo menos paliar esos sentimientos encontrados. Fíjate que sería lo más prudente, Dionisio, porque hay algo muy importante y es que el proceso de duelo hay que vivirlo. Cuando tú sufres una pérdida y tú no agotas el proceso de duelo, tú reprimes ese dolor y ese sentimiento. Y muchas veces se manifiesta dentro de nuestra casa y en medio de nuestra familia, con los miembros y personas cercanas, se manifiesta de otra forma: ira, enojo, agresividad, encierro, no quieres hablar con nadie, pierdes el apetito, pierdes el sueño. Y es precisamente porque no has canalizado de la manera correcta el duelo por la pérdida de ese familiar y el duelo incluso por como mencionábamos hace un momento,
de no poder visitar a mi madre que está en un pueblo o que está en un barrio cercano. O sea, esos son procesos de duelos que tenemos que vivir. Y la manera más inteligente de nosotros poder enfrentar esa situación es yendo a consulta y dejándome acompañar por un profesional. ¿Y por qué digo esto? Lo digo porque muchas veces nos apoyamos en amistades, nos apoyamos en familiares que no tienen la información ni las herramientas correctas para yo poder pasar y vivir ese proceso. Muchas veces eso lo que suma es confusión, lo que suma es más frustración y entonces en vez del síntoma disminuir, lo que hace es que aumenta y es como una bomba de tiempo, porque entonces cuando vemos en la casa que suceden los abusos entre la violencia doméstica, el abuso infantil, el tema de yo automutilarme, que se ha dado mucho esta situación en casa con los adolescentes, que el tema de la mutilación, que empiezan a cortarse porque en el dolor encuentran el placer y es precisamente porque no canalizan esa emoción, no pueden externar, no pueden drenar eso que tienen dentro y no han podido sacar, no han encontrado una persona que se pueda sentar con ellos y simplemente escucharlo. Y después de escucharlo, entonces darle herramientas para poder entonces contrarrestar esa sensación que tienen en ese momento. Entonces, es lo más prudente, poder buscar la ayuda de psicólogos. Aún tenemos la línea gratuita de mano de Asodopsi, del mano del Codopsi, del mano también del Servicio Nacional de Salud. O sea, siguen ahí los profesionales brindando la ayuda para que la población pueda tener este acercamiento con nosotros y pueda drenar y pueda sentirse un poquito mejor en medio de toda esta situación. Yo creo que el año 2020 va a ser recordado como no solo el año de la pandemia, sino también el año donde más uso se le dio a las redes sociales, tanto ya para fines de formativos como para en el aspecto laboral. Pero cuando ya las redes sociales se convierten en una adicción ante la incapacidad de reconocer las emociones y de crear vínculos, incluso en mi propio entorno de ese hogar, ¿qué hacer? Sí, y es preocupante, Mildred, porque nos estamos acostumbrando a socializar desde lejos. O sea, es como un asunto de que lo que antes no aceptábamos o no asumíamos, ahora lo vemos como algo normal. Ya se hace más fácil, incluso si hay un grupo de personas que se reúnen, todo el mundo se sienta a su teléfono y se pierde como ese momento hermoso de poder compartir, de poder nosotros estar cerca, de poder mirarnos a la cara y mantener una buena conversación. Y no culpamos a nadie con esta situación porque lamentablemente tenemos que apoyarnos y seguir agarrados de este recurso de las redes sociales y de la virtualidad hasta que todo esto se siga normalizando. Pero lo que sí pedimos es, por ejemplo, en una ocasión conversamos aquí en el programa, orientamos a los padres de poder tener un horario regulado para los niños con el tema del uso de los dispositivos electrónicos y a los adultos hacer un llamado de concientización, de que puedan entender que, claro, debemos depender de esos equipos para poder, por ejemplo, mira cómo estamos nosotros aquí siendo productivos, ¿verdad? Del programa, estamos informando, pero esto es solo un momento, ya después que esto termina, ya yo apago esto y trato de retomar una vida normal de la manera más normal posible, valga la redundancia. Y es lo que le pedimos a los adultos, que no se apoyen en este recurso y hagan de esto una rutina tan marcada que nos aleje todos los días más de lo que es el contacto personal con las personas de nuestro entorno, porque se está perdiendo eso incluso dentro del sistema de los miembros de una familia. Están mamá, papá y los hijos dentro de la casa y es muy poco lo que se comunican dentro del mismo espacio. O sea, yo quiero agua y yo le escribo a mamá por WhatsApp, mami, quiero agua, y la mamá me lleva el vaso de agua. O sea, es como pedir un servicio al cuarto, ¿verdad? Sin tener que dialogar, sin tener que expresarme. Entonces hay que cuidar esa parte para que no nos quedemos montados en eso y tengamos entonces después que romper con todas esas cosas. Perdón, incluso, escúchame, Dionisio, perdóname, Dionisio, algo, de ese tema sí. lo que mencionas. Ha llegado el punto que nos estamos comunicando tanto por WhatsApp que ya de pronto las emociones, utilizamos un emoji y estamos cada vez ni siquiera mensajes de voz, ya lo que te pongo es un K, que lo que, y ahí sigo para abreviar aún más lo que quería decir, o sea que hasta el lenguaje hemos afectado nuestra manera y forma de comunicarnos. Gracias. Claro que sí.
Claro que sí, y fíjate, tú sabes, ampliando un poquito más ese punto, Mildred, tú sabes que la comunicación con los adolescentes es muy difícil por las etapas que ellos tienen en medio de su proceso. Y sé que muchos padres se van a identificar conmigo. Yo tengo un hijo de 14 años y yo tengo prácticamente que sacarle las palabras de la boca para poder conversar con él, porque todo es un sí con la cabeza, un no, y como tú dices, todo lo reduce, si le hablo por WhatsApp, lo reduce a un emoji. Mijo, pero háblame, exprésate, déjame escucharte, déjame sentir cómo te sientes, porque es que es difícil yo interpretarte simplemente por una carita que tú me pongas en WhatsApp. Entonces, por eso nosotros como padres debemos no apoyarnos en que, bueno, eso es algo como ya es rutinario, ya todo es normal. No podemos normalizar las cosas que no están bien, porque entonces llegará un momento en que ya se va a perder totalmente la comunicación y ni siquiera vamos a recordar el tono de voz de las personas cercanas a nosotros. Así que luchemos en contra de eso. Así es. Wilmer, perdóname que utilice esta metáfora, pero no sé cómo explicarte. O sea, nosotros tenemos una cultura, especialmente nosotros los dominicanos, que cuando hablamos de psicólogo, pensamos en que vamos al loquero, que tú estás loco. Tú debes ir abro comillas. Mira, tú tienes que ir al psicólogo, pero estaré yo loco, cierro comillas. O sea, cuando el dominicano va a entender que ustedes son profesionales de la conducta humana, que son tan necesarios como un pediatra para un niño, que son tan necesarios como un ginecólogo para la mujer, que son tan necesarios como cualquier especialidad en la rama de la medicina. Y cuando deberíamos ir al psicólogo. Fíjate que me sonreí mientras conversaba, porque por eso decía al principio del programa que nosotros estamos hoy doblemente de fiesta. Una, porque es nuestro día, y dos, porque se ha ido desmontando, gracias a Dios, se ha ido desmontando esa posición que tenía la sociedad de que solamente acudo al psicólogo que yo no tengo por qué ir al psicólogo porque no estoy loco. Mira, el acompañamiento psicológico se da en todos los procesos de nuestras vidas. Muchas veces enfrentamos situaciones que timidez, que soy poco expresivo, que tal vez me cuentan algo y tiendo a llorar y tú dices, no sé por qué me pasan esas cosas. Cuando vamos a consulta, el psicólogo se encarga de poder canalizar, de poder encontrar ese punto donde ocurrió ese cambio en tu vida, donde empezaste a comportarte de esa manera. Y por eso nosotros promovemos la salud mental, porque cuando no tenemos salud mental se ven afectadas todas las áreas de nuestras vidas. Yo siempre digo que yo no puedo estar bien en mi trabajo y entonces estar bien en mi casa, porque ahí no hay, ¿verdad? Como que no hay una claro. Coherencia, gracias Mildred, ¿no? Como que no soy coherente en esa parte. La salud mental me ayuda a yo estar bien en todos los procesos de mi vida, en todas las etapas de mi vida. Claro, eso no quiere decir que todo va a ser color de rosa, sino que cuando se me presenta una situación en el trabajo, en vez de yo gritarle a mi compañero de trabajo, yo me siento y enfrento mi situación como una persona normal y saludable mentalmente. Que si tengo una situación en la casa con mi esposa, con mis hijos, yo me siento con ellos y sé cómo sentarme con ellos y cómo conversar con ellos. Entonces, por eso promovemos el tema de que las personas puedan entender la importancia de acudir a consulta para poder canalizar y confrontar y conocerse realmente, porque muchas veces decimos, no, yo soy un hombre viejo y ya yo estoy grande y tengo hijos, pero hay muchas cosas en tu vida que tú viviste en tu infancia, que tú no le identificas de manera consciente, pero sin embargo te están afectando en tu diario vivir. ¿Entiendes? Entonces, por eso la importancia, Dionisio y Mildred, de nosotros motivar a las personas de que puedan acudir a nosotros para ese acompañamiento. No es un asunto de decir, no, yo no voy a perder mi tiempo con una persona que me va a hablar de algo que no sabe. Claro que no. Todo esto es en base científica, con una base científica, técnicas que se han ido desarrollando a través de estudios y padres de la psicología que nos han dejado sus libros, sus teorías, y que eso nos ha ayudado a nosotros a apoyarnos y poder acompañarles de una manera profesional y ética para poder, ¿verdad?, atravesar
todos esos procesos. Así que la invitación está abierta una vez más, decirles a toda nuestra población, a todas las personas que nos escuchan, que seguimos aquí para brindarle ese acompañamiento, ese acercamiento y para poder nosotros ayudarles a encontrarse a sí mismos y también a poder entender muchas cosas que están atravesando en este momento y que no entienden el porqué de las cosas. ¿Antagónicos en términos profesionales o complementarios, el psicólogo y el coach? Mira, ese es un tema muy... Mildred siempre me mete para lo hondo. Ese es un tema muy discutido. Y fíjate que las nuevas autoridades del Colegio Dominicano de Psicólogos, que es nuestra querida colega Ana Simó, una de las cosas que tienen agenda es poder, ¿verdad?, enfrentar o corregir esa parte. Siempre hay esa diferencia entre el coaching y el psicólogo, porque los psicólogos somos muy celosos de los temas, ¿verdad?, que tienen que ver con salud mental. No es lo mismo tú prepararte, hacer un posgrado y especializarte en tu área, que una persona que por medio de un coaching quiera hacer el mismo abordaje. Eso es una línea muy delicada. No descalificamos a esas personas porque cada quien también desarrolla sus habilidades de manera y son muy profesionales, pero deben saber establecer como esa diferencia y poder también orientar a las personas de una manera ética y decirle, yo no soy psicólogo, yo soy, por ejemplo, arquitecto, Claro. pero hice una maestría en tal cosa y puedo manejar el tema. No es lo mismo orientar que nosotros trabajar desde la ciencia, trabajar el comportamiento humano y promover, como le dije hace un momento, la salud mental. Entonces, eso es muy delicado en esa parte. Josly, en el día de hoy, pues volvimos de manera gradual a la educación presencial, especialmente de los niños de primarias y preprimarias. Esta situación, ¿cuál es la visión que tienes tú como profesional en ese retorno de esos niños todavía con un COVID matando gente, con un COVID que se está traspasando persona a persona con mucha facilidad y sobre todo en nuestro país donde muchas personas, como tú decías al principio, no está llevando a pie juntilla, no está llevando a cabo de manera responsable las medidas de distanciamiento físico, el uso de la mascarilla continua, el uso adecuado de la mascarilla, porque muchos incluso hasta profesionales usan la mascarilla en la barbilla, la usan en los codos, etcétera, etcétera. ¿Qué representa esto para nuestros niños en la educación primaria? Fíjate que como otros temas que hemos tratado hoy, no lo excluimos, ¿verdad?, de tener varios puntos importantes a tratar. Hay muchas personas que están en contra del retorno a clase y más en esta población infantil. Entienden que los niños son muy vulnerables y que por el tema de que son asintomáticos o que son el transportador del virus, como se dijo de un inicio, tienen como ese miedo de que sus hijos sean expuestos y puedan llevar entonces a casa allá al abuelito, a la abuelita, llevarle esta situación. Pero yo soy de los que digo, Dionisio, que apoyo esa parte, el retorno a clase de los niños de esa edad. Y lo digo por qué, y lo digo responsablemente. Lo digo por el tema de la importancia de los niños en estar en ese ambiente. O sea, es muy difícil y los maestros de preescolar me pueden apoyar en esa parte. Es muy difícil tú educar a un niño desde la virtualidad, a esa edad. Estoy hablando de niños de 3, 4, 5 años, lo que es pre-kinder, kinder y preprimario. Hay padres que se han apoyado más en el homeschooling, ¿verdad? El enseñando en casa. O sea, permiten mejor que el maestro venga a la casa, o sea, prefieren pasar por el tema del arriesgarse. Yo mejor dejo que vengan porque han reconocido que yo sentar a mi hijo frente a una computadora por 3, 4 horas es muy tedioso. La dinámica de los niños en la edad preescolar, perdón, es muy dinámica, es muy activa, son canciones, son cuentos, son actividades que se agotan, que de manera virtual no se puede hacer. Entonces yo entiendo que si los colegios, el Ministerio de Educación,
está promoviendo un protocolo muy riguroso que deben tener las escuelas y los colegios en las zonas que ya se han ido autorizando para poder recibir a estos niños. Ahora bien, yo entiendo que si los centros educativos, las escuelas y los colegios asumen el compromiso de poder condicionar el centro para recibir a nuestros niños, entiendo que no hay problema con eso. Porque si nos vamos a la otra vertiente, los niños lo están llevando a los parques, lo están llevando a las piscinas, lo están llevando a cumpleaños. Y entiendo que la educación es muy importante, que esas actividades sociales. No le restamos valor porque también cada uno de esos escenarios tienen, ¿verdad? Tienen su factor, claro, su importancia. De importancia. Pero lo que digo es, no podemos dejar la educación a un lado y entender que debe ser el último recurso o debe ser el último área a la cual se le debe prestar atención. Los niños necesitan ese contacto, ese momento de sociabilidad, ese momento de poder compartir con sus amigos, aunque se mantengan dentro de ese protocolo que se ha estado promoviendo desde el Ministerio de Educación. José, mi pregunta va más allá del profesional, más allá del hombre que comunica de manera tan congruente y coherente con lo que siente y lo que piensa, es con el ser humano. A José, ¿qué aprendizaje le ha dejado esta etapa de la pandemia? Fíjate, he aprendido mucho. He aprendido a valorar, he aprendido a amar, he aprendido a poder emplear el tiempo en cosas significativas, en poder estar ahí para personas que nos necesitan. Hemos visto tantas cosas de manera muy agudas, porque siempre hemos escuchado situaciones, pero esto como que nos preparó, al encontrarnos de sorpresa, como que nos preparó para estar más alertas. Esto como que despertó más, ¿verdad? La alerta de todos nosotros. Y yo soy una persona muy sensible. El ver algunos casos de necesidad en ancianos, en niños, el mismo tema de que al principio de todo esto duré como 4 meses sin ver a mis hijos porque no podía movilizarme y nada de eso. Esto como que me enseñó a poder, ¿verdad?, valorar el tiempo que paso con las personas que son mías. Yo tengo ya 1 año y pico que no visito el estudio y por momentos, cuando tenemos estas oportunidades, uno siente como esa pequeña aflicción de decir, wow, en su momento no lo aproveché o no pude expresarle a los muchachos lo importante que son, lo bien que me sentía. Sin embargo, me veo reducido a esto y debo conformarme con esto, sin saber cuándo podamos volver. Entonces, parte de la enseñanza que todo esto nos ha dejado, o que me ha dejado a mí de manera personal, es poder valorar y poder, ¿verdad?, expresar ese sentimiento de aprecio, del estar juntos, de poder valorar toda esa dinámica, tanto familiar como social, porque también es muy cierto que también uno le hace falta ese contacto con los amigos, el poder, ¿verdad?, drenar, el poder soltar, el poder estar en una aula y formándose, como que no es lo mismo el estar limitado a esto, es como verlos y querer como abrazarlos y no poder. Entonces, por eso se entiende, sí, el tema de que la gente genere la ansiedad y todo lo demás. Así que la enseñanza principal ha sido esa. Una última inquietud de mi parte, Josly. ¿Te ha tocado el momento donde algún padre, alguna madre o viceversa, o en parejas, llevan a la consulta al niño o la niña o a los niños y surge la inquietud en el profesional de que ciertamente quien debió ir a la consulta son los padres y no los niños? No, eso no se ha desmontado nunca, Dionisio. Eso sigue siendo, los niños son como la persona que le gustan pescar, ¿verdad? El anzuelo. Sí, el niño es el niño es el anzuelo. Todo el es síntoma, los niños son los este síntomas. niño sí es travieso, este niño sí esto, este niño sí aquello, este niño hay que llevarlo a un psicólogo, sobre todo cuando hay separación en los padres. No, que el niño y la niña, pero sí. ¿Y tú para cuándo? Como dice la canción. Claro, como bien menciona Mildred, el niño es el síntoma, es el chivo expiatorio. Los padres llegan a consulta y te traen todo un expediente, ya el niño diagnosticado o sea, tú no tienes que hacer nada, prácticamente poner solamente tu firma. O sea, mire, este niño, doctor, esto y esto y esto y esto. Cuando tú te sientas con el niño, te dices, pero
ve acá, pero realmente el problema yo no lo veo aquí. Pero cuando entonces hacemos el abordaje familiar, nos damos cuenta, como bien dices, que el problema no es el problema, como dicen en terapia familiar. Nos damos cuenta que hay que profundizar y trabajar más el tema de la dinámica de los cónyuges, de papá y mamá, que es lo que está afectando los demás sistemas, el sistema parental, la relación con los hijos y los demás. Entonces, ese es el pan diario de cada día. Y por eso es que siempre vamos a promover ese interés de que las personas puedan acudir a terapia, que puedan no encasillar ni tildar al niño con traumas y situaciones que no tiene. Muchas veces tildamos a nuestros hijos, lo etiquetamos y los niños están muy lejos de esa realidad. Vayan, consulten, apóyense en un especialista y entonces agotemos el debido proceso para que luego mi hijo o nuestros hijos en su vida adulta no estén arrastrando esa mochila que nosotros estamos poniendo de día ahora. Las constelaciones familiares vistas por los ojos de un psicólogo, ¿qué opinión te merece? Las constelaciones familiares, las creadas por Bert Hellinger. Fíjate que ahí no me pierdo un poco en la terminología de las constelaciones familiares, pero tú sabes que se ha dado mucho la situación actualmente, tanto en nuestro país como en otros países, el tema de la diversidad familiar. Y un punto importante en ese punto, Mildred, es que aún como sociedad no nos hemos preparado para las diferentes familias que ya existen. El tema de nosotros entender que ya hay familia de dos padres, de dos madres, hay mamá soltera, hay papá soltero. O sea, hay una gran variedad en ese sentido y muchas veces nosotros como adultos no ayudamos a nuestros hijos a entender esa parte. Muchas veces nuestros hijos son víctimas de acosos, este tipo de abusos, porque yo vengo de una familia diferente y como no se parece a la tuya, yo estoy mal. Pero sin embargo, es que tú no tienes ese dato o ese conocimiento de que existen familias diferentes. Entonces es bueno seguir trabajando esa parte para que se pueda seguir trabajando la diversidad y también la inclusión. Muchísimas gracias. Gracias a Josly Wilmore, psicólogo. Gracias por estar con nosotros, como siempre, atendiendo el llamado de nuestra coordinadora de este espacio, el Tribunal de la Tarde. Con Josly, pues también agradecemos a nuestra amable audiencia que siempre está con nosotros. Le decimos, si Dios lo permite, mañana aquí estaremos de nuevo en el Tribunal de la Tarde. Buenas noches para ti.